Adolfo, pues como te decía en la semana, me gustaría que nos platicaras entre amigos. Te considero un amigo porque Gracias. sé de tu esfuerzo, sé de tu trayectoria en este tema y en algunos otros. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Para que le narres al público que tú vienes peleando por una cultura de la transparencia real desde hace algunos años. Gracias. Pues el jueves 15 de diciembre el Congreso designó a 3 integrantes del Consejo General del Instituto Chihuahuense para Transparencia, Acceso a la Información Pública. Designó a la licenciada Amelia Lucía Martínez Portillo, al licenciado Alejandro de la Rocha y a tu servidor. Y creo que fue un proceso absolutamente ejemplar. A diferencia de lo que ha sucedido en otras circunstancias, creo que los diputados de todos los partidos políticos entendieron muy claramente cuál era el mandato democrático, de que se respetaran las reglas, de que hubiera transparencia, que hubiera apertura y que todos los elementos de información estuvieran disponibles. En el 2009 competí, en el 2012 competí, también en el 2016 y en los 3 concursos obtuve el mejor lugar en materia de conocimientos y de evaluación. Lo que se discutió en el 2012 es de que al primer lugar, que obtuvo 9.1, se le relegó por alguien que tuvo una calificación de 4.5, que fue el peor lugar. Así es. Y a otra persona también que se le designó con un 6.5 de calificación. En aquel entonces toda la lucha individual que hice, sin ayuda de nadie, era para demostrar que no se habían cumplido con un proceso auténtico, democrático y republicano, porque ya estaban predefinidas las personas que iban a ganar y se traslaparon todas las etapas. En la ley se establece un proceso riguroso de selección. Primeramente se conforma una comisión tripartita integrada por la presidencia del Congreso, los coordinadores parlamentarios, 2 representantes del gobernador y 2 representantes del Poder Judicial del Estado. Esa comisión emite una convocatoria, define los requisitos, define la manera de cumplirlos y señala una fecha límite para entregarlos. En el 2012 así se hizo. Sin embargo, hubo muchas personas, que fue el 97% de los participantes, que no cumplieron con los requisitos establecidos, específicamente, por ejemplo, actas notariadas, copias notariadas, reproducciones autenticadas de sus títulos profesionales y una constancia de laicidad expedida por la Secretaría de Gobernación. En el 2012 no se hizo una separación de todas las personas que no cumplieron con la documentación y a todos se les invitó al examen. El examen se realizó y las calificaciones se ocultaron a propósito para tratar de evitar que se conociera que las personas que ya habían seleccionado habían sacado 4.5 con la peor y 6.5 en vez del 9.1. Y por último, se hizo una entrevista en donde no hubo registro, donde no hubo apertura, donde no hubo una acreditación genuina. En lo oscurito prácticamente. Exactamente. Y entonces, lo que yo planteé, y hubo una sentencia de amparo que se concedió en el 2014, es de que hubo un traslape intencional de todas esas etapas. No se separó a las personas que no cumplieron con los requisitos, no se separó a las personas reprobadas y se tomaron en consideración elementos extraños a los correspondientes estrictamente al mérito. En cambio, este Congreso, todos los integrantes de todos los grupos parlamentarios, te lo puedo decir, porque genuinamente he estado yo personalmente, sin aprovechar recursos públicos, haciendo un análisis riguroso de todo lo que sucedió, y este Congreso se destacó por hacer exactamente todo conforme a la Constitución. Y yo creo que lo vimos, Rodolfo, algunos observadores, yo también estuve ahí un poquito cerca, tuve un incidente personal de familia, pero me interesaba mucho estar más de cerca. Sin embargo, sí tuve acceso a algunas de las etapas que son fundamentales, como el examen. Claro. Ahorita te voy a preguntar, porque hay suspicacias, digo, hay que ser muy objetivos y muy respetuosos en esto. Hay que darle su valoración a cada cosa. Totalmente. Y hay que ponderar las capacidades y el manejo que hizo cada parte en el proceso. La comisión. ¿Alguno de ustedes 4 estuvo presente el día de la sesión durante las 2 votaciones? Porque yo sí, y vi cuando se llevaron la urna. En los 2 cómputos, con el pretexto de que una diputada estaba enferma, se lo llevaron sin una comisión de observadores durante minutos,
en lugar de lo más lógico que hubiese sido que trajeran la boleta de la diputada a depositar en la urna a la vista de todos. Tu caso es muy concreto, ¿no, Mónica? Sí, es muy concreto. Estoy de acuerdo con Rodolfo que fue un proceso ejemplar. Fue ejemplar la manera en que se llevó el examen, las entrevistas y la valoración curricular. Al ver las ponderaciones, inclusive la calificación general, me parece que fue un proceso limpio, que sin embargo se vio vulnerado en una votación con irregularidades de primaria, como las que les comento, en el que los diputados se prestan a llevarse la urna durante los dos cómputos fuera de la vista del Pleno, donde durante la votación, qué lástima que no hubieras estado presente, Rodolfo, se mencionó varias veces mi nombre y a la hora de dar los cómputos finales resulta que tengo 0 votos. La cantidad de irregularidades, de compadrazgos que están presentes en el Ichitay es una constante. Sabemos que la esposa de Miguel Latorre trabaja ahí, familiares de gente del PRD, personas vinculadas con el PT. Entonces, yo respeto mucho tu lucha, respeto mucho tu capacidad y me alegra que hayas sido seleccionado. Y también de Alejandro me alegra porque al menos estuvieron con una calificación mayor a la mía. Sin embargo, no encuentro ninguna justificación ni motivación legal para que Amelia Martínez, sin experiencia en transparencia y con una calificación menor, esté integrando un consejo colegiado sin la experiencia para las discusiones que se van a llevar. A eso me refería, Mónica, cuando decía yo que hay que ponderar muy bien los casos específicos, Sí, las capacidades, las luchas y el estatus que cada quien jugó. Así es. Entonces, yo sí no me atrevería a descalificar el proceso porque todas las etapas estuvieron a la lupa. El proceso no, la votación. Exacto. Fue un cochinero. Quizá ahí hay un resquemor porque, y además quiero que me hables de la cuestión de género, porque en este sentido yo creo que también quedaron algunos, o sea, la política de género pues para mí está muy ambigua, no sé, después podríamos abordar un tema completo sobre esto, pero sí, por ejemplo, por darle un espacio al género, en este caso al género femenino, sí se saltaron por lo menos a dos varones que estuvieron mejores evaluados. Sergio Armando, creo que hay... Sí, adelante. Mira, es muy importante quienes asumimos un compromiso con la transparencia, el ser honestos y el decir la verdad. Claro. Y como tú correctamente lo señalaste, el proceso en todas sus etapas fue totalmente apegado a la Constitución, y te lo digo porque estuve muy pendiente de todos esos elementos. No me basé ni en compadrazgos religiosos, ni en vínculos de algún otro tipo, más que mi análisis personal. Y entonces sí debo señalar lo que es la verdad, claro, precisamente porque en una contienda de ideas debe darse la mejor información y no se deben usar engaños o falsificaciones, sino la verdad absoluta. Y ahí están los elementos en la página oficial del Congreso. Y afortunadamente hay videos de la sesión, Rodolfo, donde pueden ver cuando se llevan las urnas y cuando cantan mi nombre. Si me permites, ahorita sí hiciste, pero permíteme señalarte algo muy importante. Ahorita hiciste una referencia a la diputada. Créeme que para mí me siento, hiciste una diputada que dijiste que se sentía mal, genuinamente, la diputada Laura Marín Franco estuvo en un accidente y tenía una costilla rota. Y eso valía que se llevaran la urna en vez de traer su voto. No, Rodolfo. Bueno, para mí, el comportamiento de todos los diputados fue ejemplar. ¿Por qué? Platicando con tu hermano y riéndose durante la votación. ¿Me permites? Todo el proceso estuvo apegado a derecho. En esta ocasión sí se hizo un análisis de la documentación, se televisaron las reuniones de la Comisión Especial Tripartita, se publicó un temario para que todos nos preparáramos con suficiente tiempo, se hizo un examen objetivo en donde no solamente intervinieron la UACH y la UACJ, sino también la Universidad La Salle. Ahí es donde se hizo el examen y las calificaciones se te entregaban de forma inmediata. Ahora, también las entrevistas fueron transmitidas completamente en directo. Y ahí están los registros. Y entonces es muy importante, Sergio Armando, que se sepa que el proceso de revisión de la documentación, de elaboración y calificación del examen y de conducción de las entrevistas es solo una parte del proceso, a cargo de una comisión especial tripartita. Pero hay otras partes de ese proceso que también hay que informar.
La Comisión Especial Tripartita, al concluir esa fase del proceso con las entrevistas, definió una lista de 17 personas que consideraban más apropiadas para ser consideradas por la Junta de Coordinación Parlamentaria. Y de esas 17 personas, todos sabemos cuál documentación entregó, cuáles fueron sus resultados verdaderos y cuáles fueron sus entrevistas y los errores que se cometieron en las entrevistas. Ahora, pero ahí no acaba el proceso. Muchas personas mencionan la lista de 17, pero esa es una parte del proceso. Había otra consideración. La Junta de Coordinación Parlamentaria, pienso, que obró bien al considerar los primeros 10. Pero también hay que señalar que en el caso de varias personas que estaban colocadas en esa lista en una u otra posición, la diferencia era centésimas de punto. Y entonces es conforme a la Constitución que los diputados que los ciudadanos eligieron hicieran una ponderación correcta de los elementos. Y pienso que es muy importante también que se sepa de que esa lista era una fase inicial, más no definitoria. Porque así como elegimos nosotros a nuestros diputados, los diputados eligen a comisionados del ICHITAIP de manera indirecta, precisamente porque ellos tienen el respaldo del voto popular. Y entonces se ha estado mencionando mucho de que una persona tenía supuestamente un mejor lugar que otra. Eso no es exacto. Primer punto, porque también debes decir, Mónica, que de los lista 17, tú fuiste la peor en el examen con 7.1. Apenas aprobaste porque la calificación era 7. Solo hubo 2 personas con menor calificación que tú. Y entonces, también no es correcto que descalifiques a la comisionada diciendo que tú tienes más conocimientos que ella, porque para eso fue un examen objetivo. Para eso fue un examen objetivo, el mismo examen para todos, y en el que tú obtuviste un 7.1, apenas aprobado. Y lo que obtuve en mi también es importante señalar, tú quieres tener una comisionada sin experiencia en transparencia para poder estar tomando las decisiones tú. Ni Alejandro ni Amelia tienen la experiencia, las dos comisionadas que puso Duarte tampoco. Entiendo que estés contento por una conformación que se te facilita para tomar las decisiones dentro del ICHITAIP, pero que pretendas descalificarme, tú que has trabajado conmigo y que conoces mi desempeño. Amelia, espero que la vean en la entrevista que tuvo durante la transmisión. Cuando le preguntaban a los diputados no sabía ni siquiera qué contestar en los casos prácticos. Sí, los chihuahuenses merecen, en los organismos autónomos, ciudadanos, personas capacitadas y de trayectoria. No merecen una persona que por solamente ser una connotada panista se le dé una oportunidad. Si tú ves su currículum, todos los puestos que ha tenido han sido por ser panista. Han sido simplemente por lo que estamos cansados de los ciudadanos. Es triste, Rodolfo, ver que un luchador como tú, ahora que un proceso que también estuvo viciado en la parte de la votación, estés defendiéndolo. Bueno, es muy triste y decepcionante. Si me permiten, usted interviene. Yo creo que la siguiente etapa, y lo vamos a ver ahorita después del corte comercial, porque tenemos que irnos un momento, sí sería centrarnos en que tú vas a recurrir a un recurso. Claro. Entonces yo creo que más que confrontar a otro de los elegidos, pues vas a hacer uso de tu recurso. Yo creo que ahí se habrá de analizar y revisar qué estuvo bien y qué estuvo mal. La fundamentación y la motivación. Ya estamos aquí, Sergio Armando, y evidentemente lo planteaste. Pues hay que enfrentar el engaño con la verdad. Por ejemplo, en la entrevista, tú señalaste, te preguntaron que si se... Te mandó Miguel Latorre a atacarme. Vamos a dejar que termine Rodolfo y luego tú, Mónica. Y luego a eso vienes, a atacarme porque te mandó Miguel Latorre, que estuvo platicando con tu hermano durante toda la sesión. Mónica, con todo respeto, fue invitado por la asociación de editorialistas. Aquí nadie nos envió a nadie, quiero hacerlo aclarar, y yo sería el último en prestarme una cuestión así. Tengo 30 años en esto y no me voy a dejar por ningún Sergio político ni diputado. Pero si me invitaste, es mi deber. Sí, claro. Si yo asumí un compromiso con la ciudadanía de ser comisionado de transparencia, es mi deber también puntualizar cuando alguien está mintiendo y está distorsionando la realidad. Claro, si quieren ahorita Mónica y Rodolfo, en un momento más